Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Geraldina Ariza y les voy a hablar acerca de las ayudas diagnósticas. Bueno, vamos a empezar por la bioquímica y vamos a empezar con ¿qué es la bioquímica, no? Es un análisis bioquímico, también llamado rutina de bioquímica. Es una prueba de una muestra de sangre que se realiza para medir la cantidad de diferentes sustancias químicas que hay en nuestro cuerpo. Estas sustancias incluyen los electrolitos como el sodio, el potasio, el cloruro, grasas, proteínas, glucosas y enzimas, ¿no? El objetivo es que cuando se realiza un análisis bioquímico es con el fin de estudiar varios parámetros en la sangre y comprobar qué grado de concentración tienen diferentes sustancias químicas que tenemos en la sangre. Ahora, ¿cuáles son estos objetivos? Para poder confirmar un diagnóstico en un paciente que tiene síntomas de una enfermedad determinada. Llevar un control de una respuesta de un paciente que está teniendo un tratamiento de su enfermedad. Otro es para diagnosticar con antelación enfermedades a personas que no tienen síntomas de una enfermedad, pero que tienen algún factor de riesgo para padecer. Normalmente estos parámetros nos dan información sobre el hígado, el riñón o enfermedades como las diabetes. Pero, ¿qué es un electrolito, no? Es una sustancia que al disolverse en agua da lugar a una formación de iones. Los electrolitos pueden ser débiles o fuertes según estén parcial o totalmente ionizados o disociados en un medio acuoso, ¿no? Un electrolito fuerte es toda sustancia que al disolverse en agua provoca exclusivamente la formación de iones como una reacción de disolución prácticamente irreversible. Y un electrolito débil es una sustancia que al disolverse al agua produce iones parciales con reacciones de tipo reversibles, ¿no? Ahora, el sodio. ¿Qué es el sodio? El sodio es el ion que determina el 86% de la osmolaridad extracelular. Es el principal condicionante de la concentración de sodio en el plasma. El sodio es el principal catión extracelular. Desempeña un papel esencialmente en el mantenimiento potencial de la membrana celular. Los valores normales del sodio en la bioquímica es de 135 a 145 milimol por litro. Ahora, podemos saber que existen alteraciones del sodio, ¿no? Como la hiponatremia y la hipernatremia. Bueno, ¿qué es la hipernatremia, no? La hipernatremia se define como una concentración sérica de sodio mayor de 145 milimol por litro, con una osmolaridad plasmática mayor de 290 milimoles por kilogramo, y es producida por un déficit de agua, que ya sea que es por una falta de ingesta, o por una pérdida de agua por el riñón, o por una pérdida de agua extrarrenal. Ahora, ¿cuáles son los determinantes en la clínica de la hiponatremia? Los determinantes son la hiponatremia condiciona un aumento de la osmolaridad que conlleva la salida del agua al interior de la célula y, por consiguiente, la deshidratación celular, causando un síntoma neurológico. La gravedad clínica depende de la velocidad de la instalación de la hipernatremia y de los niveles plasmáticos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que una persona puede tener por hipernatremia? La hipernatremia aguda, que es con un menor de 48 horas, puede causarte anorexias, náuseas, vómitos, contracturas musculares, inquietud, irritabilidad, letargia. Una hipernatremia crónica es una instalación mayor de 48 horas, es espasticidad, hiperreflexia, temblor y ataxia, ¿no? Y una hipernatremia grave que es mayor de 160 milimol por litro puede aparecer focalidad neurológica y secundaria a la hemorragia, ¿no? Recordamos los valores normales de el valor de la hipernatremia es mayor de 145 milimol por litro. Ahora, la hiponatremia. La hiponatremia se define como una concentración sérica del sodio inferior a 135 milimol por litro. La hiponatremia se debe siempre a una retención renal de agua, es decir, que siempre tiene un componente disfuncional. Hay aumento de agua, la célula podría estar edematizada. Clínica de la hiponatremia. La mayoría de los síntomas derivados de la hiponatremia son secundarios a la deshidratación celular y en particularmente a la hiperhidratación neuronal ocasionado por el paso del
espacio extracelular al espacio intracelular. Dado que el cerebro no se puede expandir más de un 8% por limitación del cráneo, el edema progresivo es una complicación grave que puede llevar a un enclavamiento y muerte, ¿no? El cerebro se adapta expulsando los osmolitos intracelulares en minutos y horas y orgánicos hasta 48 horas. Es por ello que la intensidad de los síntomas dependerá de la velocidad de instalación y del nivel de hiponatremia. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? En el sistema nervioso puede generar una adinamia, alteración de la memoria, una discalculia, déficit de atención, alteraciones en la marcha, cefalea, confusión, agitación. En el músculo esquelético, calambres, fatiga, caídas, fracturas. Puede también causar anorexia, náuseas, vómitos y bueno, otros, entre otros, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clasificación de la hiponatremia? La hiponatremia se puede clasificar no, hasta ahí nomás. Ahora vamos con el valor, bueno, los valores, no, ya no importa. El potasio. El potasio es el electrolito principal del medio intracelular y su balance está interrelacionado con el resto del metabolismo hidroelectrolítico. El 98% se halla localizado en el espacio intracelular, sobre todo en el músculo esquelético, y el 2% restante en el espacio extracelular. En el comportamiento intracelular funciona de reservorio, procurando que la concentración del espacio extracelular se mantenga constante, gracias al transporte activo de la actividad de una bomba que se llama sodio-potasio o ATPasa en contra de una gradiente de concentración. Los valores normales del potasio es de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. ¿Cuáles son los factores que regulan la bomba de sodio-potasio ATPasa? ¿No? Es la insulina, las catecolaminas, las alteraciones del pH. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones? Las alteraciones que hay en el potasio, ¿no? Obviamente si hay una hipocalemia o una hipercalemia. Vamos a empezar por la hipocalemia. La hipocalemia es el déficit de potasio. Dice que aparece en más de un 20% de pacientes hospitalizados y en el 10 a 40% de tratados con tiazidas. Los síntomas marcados son raros, salvo las concentraciones menores de 2.5 miliequivalentes por litro, ¿no? Al ser un catión predominante intracelular, los niveles séricos son orientados del déficit de potasio corporal. Por cada disminución de un miliequivalente de litro en el potasio sérico, las reservas de potasio habrán disminuido entre 200 y 400 miliequivalentes. ¿Cuál es la etiología de la hipocalemia o hipopotasemia? El desplazamiento del potasio al medio del extracelular al intracelular. Como pueden ser los beta-agonistas inhalados, cuando a una persona por ejemplo, le dan inhala como el salbutamol, por una alcalosis, también pueden ser por pérdidas renales como el hiperaldosteronismo, diuréticos, o pueden ser pérdidas digestivas como los vómitos, las diarreas secretoras, las fístulas, aspiración nasogástrica, abuso de laxantes o etiología cutánea como las quemaduras extensas, úlceras, sudoración profusa. Ahora, ¿cuáles son los síntomas en general que se puede apreciar en una persona con hipocalemia, ¿no? Debilidad muscular, parálisis, insuficiencia respiratoria, disfunción muscular, calambres, cilio paralítico, hipoventilación, hipotensión arterial, tetania y rhabdomyolis. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se utiliza para la hipocalemia, ¿no? La urgencia de tratamiento depende de la gravedad de la hipocalemia y de la comorbilidad del paciente, ¿no?
debemos tener en cuenta que hay tratamiento oral y hay tratamiento endovenoso, ¿no? El endovenoso es que nosotros ya lo conocemos, como son los retos de potasio, ¿no? Como para una hipocalemia grave, ¿no? Y hoy también tenemos para una hipocalemia leve, nomás, que son los, los suplementos de potasio que son indicados en las dietas. Y, y bueno, esos son los tratamientos que se dan para poder recuperar el potasio a niveles normales, ¿no? La hipercalemia o hiperpotasemia, que es mayor de 5.5 miliequivalentes por litro, es la hipercalemia, ¿no? Que puede ser una circunstancia que amenaza la vida del paciente. En la práctica clínica, la insuficiencia renal y los fármacos son principales factores que predisponen al desarrollo de la hipercalemia. Ahora, ¿cuál es la etiología? La etiología son los déficits de los mineralcorticoides, son las yecas y las aras de 2, que es una de las causas más frecuentes de la hipercalemia. Las pseudo hiperpotas, la pseudo hiperpota, la pseudo hipercalemia, por lo que debemos descartar siempre los procesos que originan falsas elevaciones del potasio, ¿no? Producidas por la salida del potasio al extracelular, y otros como son la déficit de secreción tubular, traumatismos extensos, lisis tumoral y quemaduras. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que una persona con hipercalemia puede presentar y se puede ver, ¿no? Es las náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, pulso lento, débil, irregular, dolor de tórax, palpitaciones, desmayos repentinos cuando las palpitaciones son muy lentas o incluso se detienen. ¿Cuál es el tratamiento para una hipercalemia, ¿no? Su tratamiento se basa en 4 tipos de medidas, como el tratamiento etiológico, la estabilización miocárdica con gluconato de calcio del 10%, la redistribución de potasio beta 2 agonistas e insulina más glucosa, eliminación de potasio diuréticos de asa y resinas de intercambio, ¿no? Casi siempre se ve en el RP de los médicos, cuando un paciente tiene su potasio elevado, agregar salbutamol, agregar gluconato, agregar una solución polarizante, y siempre también un diurético para bajar los niveles de potasio que hay en sangre, ¿no? Ahora vamos con el calcio. El calcio tiene un papel fundamental en múltiples funciones fisiológicas y vitales: excitabilidad neuromuscular, estabilización de la membrana celular, contractibilidad muscular, coagulación y la respuesta inmune. Se encuentra en el hueso 98% y en el plasma un 2%. Ahora, los valores normales del calcio es de 8.5 a 10.5, y también hay alteraciones como la hipocalcemia y la hipercalcemia. Ahora, también debemos recordar cuáles son los factores que regulan el calcio, como es la hormona PTH, la vitamina D y la calcitonina. Vamos con la hipocalcemia. La hipocalcemia son los valores normales menores de 8 miligramos por decilitros. La hipocalcemia es la eliminación de calcio total por debajo de 8 miligramos por decilitro, o de la fracción de calcio iónico por debajo de 4.7 miligramos por decilitro. La hipocalcemia impide que la troponina inhiba la alteración activa miocina, resultando en un aumento de excitabilidad muscular. Ahora, la etiología de la hipocalcemia es la causa más frecuente del descenso del calcio en plasma, es la hiperbuminemia. Según el mecanismo fisiológico, se pueden definir por una PTH descendida, como las cirugías de tiroides, paratiroides, cabeza y cuello, o otros como la radiación, infiltración neoplásica, granulomatosa, enfermedades por depósito. También por la PTH elevada, que es el déficit de vitamina D o una resistencia, o el depósito extracelular de calcio.
Pueden haber también unas patologías graves como sepsis, quemaduras graves, por efecto del lactato, como que lante del calcio, y defectos de secreción y eficacia de la PTH, ¿no? Una politransfusión de sangre o alteraciones metabólicas como una hipermagnesemia grave y sobre todo por una hipomagnesemia. También puede ser por alteraciones neuropsiquiátricas, alteraciones cardiovasculares y polipapiledema, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clínica que se observa en un paciente con hipoglucemia? Es la parestesias, adormecimientos, hormigueo de los dedos, espasmos faciales del carpo, reflejos hiperactivos, irritabilidad, entre otros. ¿Cuál es el tratamiento para revertir los valores? El tratamiento dependerá de la severidad del síntoma y de la causa. El objetivo es aumentar el calcio mayor de 8 y corregir si hay una acidosis metabólica, corregir el calcio y después poder corregir el pH. Si hay alteraciones de magnesio, primero se corrige el magnesio y luego corregir el calcio. Si sospechamos de una hipermagnesemia ante una hipocalcemia no corregida tras 24 horas de tratamiento. Ahora, debemos recordar también la clasificación, que hay hipocalcemia leve o crónica, que es de 7.5 a 8, en lo cual se le puede administrar al paciente, según prescripción médica, carbonato de calcio, ¿no? Y si no hay mejoría clínica, puede pasar a calcio intravenoso, ¿no? También la hipocalcemia sintomática aguda grave con un QT prolongado, en donde se puede que la calcemia es menor de 7.5 miligramos por decilitro, y el objetivo radica en mejorar la clínica más que en corregir totalmente la hipocalcemia. Y también se indica el calcio endovenoso, ¿no? Esos serían los tratamientos, y también si hay un tratamiento coadyuvante, ¿no? Para que pueda ayudar a subir el calcio, como el calcitrol o como la colecalciferol, y la prevención de la hipercalciuria con las tiazidas. La hipercalcemia es el aumento de calcio y los valores van mayores de 10.5. La etiología de la hipercalcemia es que el 90% se debe a la hiperparatiroidismo y las neoplasias malignas, como metástasis óseas, las neoplasias malignas, la liberación de sustancias o producción de la ectópica de vitamina D. También pueden ser hormonales, como el hiperparatiroidismo, el síndrome de Men, la hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, feocromocitoma, insuficiencia renal, enfermedades granulomatosas como la tuberculosis y la sarcoidosis. Farmacológicas también pueden ser como las intoxicaciones en vitamina D y A, tratamiento con tiazidas o litio, síndrome de leche alcalinos, estrógenos. Otras son las inmovilizaciones prolongadas, la randomiliosis, la hipercalcemia o hipocalciúrica familiar acromegalia. ¿Cuál es la clínica que se presenta en una calcemia? Pueden ser los generales y inespecíficos, como la polidipsia, la anorexia, la astenia, la debilidad muscular, la falta de concentración y confusión mental. En el sistema cardiovascular se puede presentar una hipertensión arterial, la bradicardia, bloqueos de rama y auriculoventricular, un aplanamiento de la onda T, un acortamiento de la onda QT, arritmias graves y aumento de toxicidad de la digoxina. Digestivo, pueden haber náuseas, vómitos y estreñimientos. Renales, puede ser la poliuria. Y los neuropsiquiátricos, ansiedad, depresión, falta de atención, letargia, confusiones, estupor y coma. ¿Cuál es el tratamiento de la hipercalcemia? Los pilares del tratamiento de la hipercalcemia son la hidratación adecuada, aumentar la eliminación del calcio renal e inhibir la reabsorción ósea. Vamos con el fósforo. El fósforo es un ion divalente y el mayor anión intracelular.
Es regulador de la actividad enzimática de la síntesis y la degradación de proteínas. Ahora, ¿cuáles son los valores normales del fósforo? Va de 2.5 a 4.5 miligramos por dl. ¿Cuáles son las alteraciones? Son la hipofosfatemia y la hiperfosfatemia. La hipofosfatemia es el déficit de fósforo en sangre y los valores van menores de 2.5, de 3 a 2.5 menores que ello, ¿no? La etiología puede ser por una disminución de la absorción intestinal, una ingesta inadecuada, déficit de vitamina D, pérdidas renales como los diuréticos, los tiacídicos, el déficit de insulina. Puede ser también por redistribución por el paso del fósforo al espacio intracelular, con una alcalosis respiratoria, un tratamiento de insulina en una cetoacidosis o un síndrome de realimentación. O también puede ser también por terapias de reemplazo renal como una diálisis, altos flujos de reposición. ¿Cuál es la clínica que se puede presentar en la hipofosfatemia, no? Son las cardíacas como la insuficiencia renal, arritmias ventriculares, muerte súbita. En el sistema nervioso central se puede expresar una encefalopatía metabólica, parálisis de pares, craneales, convulsiones, somnolencias, desorientación, coma y mielonisis. En neuromusculares, debilidad muscular, mialgias, parestesias, hiperreflexia tetánea, parálisis óseas, osteomalacia y osteopenia. Hematológicas, puede aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, anemia hemolítica, trombocitopenia, alteraciones de función plaquetaria. Gastrointestinales, náuseas, vómitos, renales, necrosis tubular aguda y metabólicas, acidosis metabólica. El tratamiento de la hipofosfatemia, la mayoría de los casos solo requieren corregir la causa desencadenante, y de eso dependerá el tratamiento, ¿no? La hiperfosfatemia es el aumento de fósforo en sangre. Los valores son mayores de 5 miligramos por decilitros. La etiología es la disminución de la excreción renal del fósforo por disposición del filtrado del glomérulo o por un aumento de la reabsorción tubular. También puede ser por una pseudo hiperfosfatemia, ¿no? Creer que hay aumento de fósforo cuando no necesariamente es así, ¿no? La clínica de la hiperfosfatemia puede ser hipotensión arterial, bradicardia, una prolongación del intervalo QT y un paro cardíaco. En el sistema nervioso central, una ansiedad, irritabilidad, depresión, psicosis y delirio, convulsiones, letargia, calambres musculares, tetania, hiperexcitabilidad neuromuscular y parestesis. Gastrointestinales como náuseas, vómitos, renales también pueden haber, como una insuficiencia renal. ¿Cuál es el tratamiento para una hiperfosfatemia? Si es una hiperfosfatemia aguda, debemos forzar la diuresis y alcalinizar la orina. Si es una hiperfosfatemia crónica, se debe disminuir el fósforo de la dieta y administrar quelantes de fósforo. Vamos con el cloro. El cloro es el anión más abundante de líquido extracelular. La capacidad de entrar y salir de las células junto con el sodio y el potasio o combinado con otros cationes mayores como el calcio. Los valores normales son de 96 a 106 miliequivalentes por litro. ¿Cuáles son las alteraciones del cloro? Está la hipocloremia y la hipercloremia. La hipocloremia es el déficit de cloro. Los valores son menores de 96 miliequivalentes por litro y es la causa más frecuente de la pérdida de cloro, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es la etiología de la hipocloremia?
es la pérdida de cloro, la ingesta o absorción inadecuada de cloro, disminución relativa de cloro por dilución y algunas pueden ser medicamentosas. Los síntomas que se puede apreciar es la irritabilidad, agitación, hiperactividad de los reflejos, tetania, hipertonicidad y calambres, mareos, arritmias cardíacas, bradinias, coma y parada respiratoria. El tratamiento es el reemplazamiento del cloro tanto oral con una infusión salina o intravenoso mediante una solución normal de suero fisiológico del 0,9%, ¿no? Vamos con la hipercloremia, ¿no? Que es el aumento del cloro en sangre, los valores mayores de 106 miliequivalentes por litro. La etiología es el aumento del cloro, menor excreción de cloro, el desplazamiento entre los compartimientos intracelulares y extracelulares. ¿Cuáles son los síntomas? La acidosis metabólica, como la taquiña, el letargo, la astenia, la respiración de Kussmaul, arritmias, coma, y en ocasiones se asocian con edemas, hipertensión y otros signos de hipervolemia. El tratamiento incluye la corrección de la causa, así como aquellas medidas encaminadas a restablecer el balance ácido y electrolítico. El magnesio. El magnesio es el quinto ion corporal y el segundo catión intracelular más abundante. Actúa como cofactor de todas las enzimas de las reacciones enzimáticas. Los valores normales son de 1,8 a 2,4 miligramos por dl. Las alteraciones son la hipomagnesemia y la hipermagnesemia. La hipomagnesemia es el déficit de magnesio que hay en sangre. Los valores normales son menores de 1,8 miligramos por dl. La etiología de la hipomagnesemia es las pérdidas gastrointestinales como la diarrea, una pancreatitis aguda, algunos fármacos inhibidores de la bomba de protones, alteraciones genéticas también que pueden haber. Y las otras etiologías son las pérdidas renales, como la expansión de volumen, diabetes mellitus mal controlada, alcoholismo, hipercalcemia, entre otros. ¿Cuáles son los síntomas que se puede apreciar? Son los neuromusculares y las cardíacas y las alteraciones iónicas, ¿no? Entre las cardíacas se puede ver arritmias, fibrilación auricular, taquicardias, ¿no? En las iónicas se pueden haber hipocalcemia, hipotiroidismo, resistencia de la paratormona y disminución de la síntesis de calcitrol o hipopotasemia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la hipomagnesemia, no? En una hipomagnesemia leve se debe tratar la causa, administrar magnesio vía oral y alimentos ricos en magnesio. En una hipomagnesemia moderada o grave o sintomática se debe administrar sulfato de magnesio. Y bueno, recordar que nunca se debe administrar el magnesio en bolo, porque puede causar un bloqueo auriculoventricular, una hipotensión o una bradicardia. La hipermagnesemia es el trastorno de aumento del magnesio. Los valores son mayores de 2,5 miligramos por dl. Este trastorno iónico muy poco frecuente aparece fundamentalmente en el contexto de una insuficiencia renal aguda o cronizada avanzada tras la administración de magnesio. ¿Cuál es la clínica que se puede presentar? Son náuseas, vómitos, exantemas cutáneos, cefalea, hiporreflexia, letargia, hipotensión, bradicardia, ensanchamiento de la QRS, prolongación del PR y QT, bloqueo AB completo y asistolia. ¿Cuál es el tratamiento? La mayoría de casos se pueden prevenir con retirar la dieta de los alimentos ricos en magnesio, insuficiencia renal avanzada, inestabilidad hemodinámica o síntomas graves como la hemodiálisis. Vamos a entrar que también exámenes de bioquímica podemos obtener enzimas como la amilasa y la lipasa. Estas enzimas pancreáticas son químicos naturales que ayudan a descomponer las grasas, proteínas y carbohidratos, ¿no? El páncreas tenemos que tiene una función endocrina tanto como exocrina, ¿no? Y en este caso vamos a ver su función exocrina.
La amilasa. La amilasa es una enzima producida por el páncreas y por las glándulas salivares. Actúa en la digestión del almidón y del glucógeno en los alimentos. Generalmente esta prueba de amilasa sérica se utiliza para ayudar a hacer el diagnóstico de enfermedades pancreáticas como la pancreatitis aguda o, por ejemplo, u otros que pueden alterar el funcionamiento de este órgano. Ahora, ¿cuáles son los valores normales de la amilasa? Son de 28 a 100 unidades por litro y podemos ver que también puede haber alteraciones en esta amilasa, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene amilasa alta o hiperamilasemia, que es el aumento de los niveles de amilasa en sangre, pueden estar alterados debido al compromiso de las glándulas salivales como causa de una parotiditis, por ejemplo, o debido a una relación con el páncreas, como es el caso de la pancreatitis aguda. Entonces podemos ver que una amilasa alta podemos sospechar en una pancreatitis aguda, en una exacerbación aguda de una pancreatitis crónica, un carcinoma de páncreas, una colecistitis aguda, una obstrucción de la vía biliar por coledocolitiasis. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos la amilasa baja? Si nosotros tuviéramos la amilasa baja o la hipoamilasemia, que es la disminución de los niveles de la amilasa, que no es muy frecuente en pacientes hospitalizados, se puede observar estas circunstancias, ¿no? Como la destrucción extensa del páncreas por una pancreatitis fulminante aguda, una pancreatitis crónica avanzada, una fibrosis quística avanzada, un carcinoma pancreático en la fase avanzada, una diabetes mellitus de tipo 1, puede haber una lesión hepática grave, como una hepatitis, insuficiencia hepática aguda grave en fase avanzada y grandes quemaduras, ¿no? Debemos recordar cuáles son los valores normales de la amilasa. En este caso estoy tomando los valores normales que en el hospital donde yo laboro se manejan, que son de 28 a 100 unidades por litro. Si nosotros siempre nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en un paciente con pancreatitis aguda, cómo está elevada la amilasa, está volando. Igualmente, la lipasa es una enzima digestiva producida principalmente en el páncreas y tiene como función deshacer la grasa de los alimentos en moléculas más pequeñas para que puedan ser absorbidas por el intestino. Además del páncreas, de la boca y el estómago también producen un poco de lipasa para facilitar la digestión. ¿Cuáles son los valores normales de la lipasa? Son de entre 13 a 60 unidades por litro. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una lipasa alta o una hiperlipasemia? Podemos sospechar de una pancreatitis aguda, una colecistitis aguda, una obstrucción del conducto pancreático por cálculos, ¿no? ¿Y qué podemos pensar cuando tengamos una lipasa baja en un embarazo de forma fisiológica, especialmente en el último trimestre, de una tuberculosis y otras enfermedades infecciosas de diabetes mellitus y pancreatitis crónica avanzada? Igualmente, cuando nosotros encontramos una lipasa alta, se sospecha siempre de una pancreatitis aguda. Ahora, lo que a mí también me ha tocado hablar es acerca de los marcadores cardíacos o biomarcadores, ¿no? Que son sustancias liberadas hacia la sangre cuando se produce un daño al corazón. La medida de estos marcadores es útil para diagnosticar un Zika o una isquemia cardíaca, ¿no? Debemos recordar que estos marcadores se encuentran siempre en la sangre según el daño que se haya ocurrido en los órganos, pues, ¿no? Del corazón. Las troponinas son unas proteínas regulares que se encuentran situadas en los filamentos de tropomiosina de las células contráctiles, distinguiéndose fundamentalmente en tres tipos: la troponina T, la troponina C y la troponina I, que es la inhibitoria. ¿Cuáles son las características más frecuentes de esto? Es el más adecuado para detectar un infarto agudo de miocardio, detecta daño miocárdico mínimo, da elevado valor clínico para la elección del tratamiento, tiene mayor sensibilidad y especificidad que la CKMB y es un marcador evolutivo
Es un marcador de evolución. Las troponinas T, la función de la troponina T es fijar el complejo proteico de la tropomiosina. Se trata de la subunidad mayoritaria de la proteína y está presente en dos fracciones celulares, una soluble libre en el citoplasma y otra unida al sistema fibrilar. Los valores normales son de 0 a 0,4 nanogramos por mililitro. La troponina I, que es la proteína, se secreta cuando el miocardio resulta dañado, cuando ocurre un ataque cardíaco. Cuanto más daño se produzca en el corazón, mayor será la cantidad de troponina I que habrá en la sangre. Los valores normales van de 0 a 0,1 nanogramos por mililitro. Vamos a hablar del CPK. La creatinina fosfoquinasa o CPK es una enzima que se encuentra principalmente en el corazón, en el cerebro y en los músculos esqueléticos. Cuando aparece elevado es porque estos tejidos han sufrido algún tipo de daño. ¿Cuáles son los valores normales de la CPK? Que son en hombres puede ser de 52 a 336 unidades por litro y en mujeres puede ser de 91 a 391 unidades por litro. Una CPK alta nos puede dar un indicio de una necrosis o una atrofia aguda del músculo estriado, congénitas y adquiridas, tales como una distrofia muscular progresiva o una enfermedad de Duchenne, esclerosis lateral amiotrófica, polimiositis y rhabdomyolis. Una CPK baja nos puede dar indicio de que personas a menudo con una poca masa muscular y sedentarias pueden tener niveles disminuidos de una creatinina fosfoquinasa. Puede ser una desnutrición y una caquesia, atrofia muscular, neurogénica, enfermos encamados durante largos periodos, ¿no? ¿Qué es el CPK-MB? Esta especialmente enzima se encuentra principalmente en las células cardíacas y esto puede ser utilizado como un indicador para un infarto. Ahora, ¿cuáles son las características de esta CPK-MB? Es la mejor alternativa si no hay la posibilidad de analizar las troponinas. Detecta el reinfarto temprano y no es específico del tejido cardíaco. Los valores normales que encontramos es menores a 0,7 microgramos por litro o menores que 7 nanogramos por mililitros en hombres y en mujeres 0,4 microgramos por litro o menores de 4 nanogramos por mililitros. Podemos encontrar la CPK-M alta en enfermedades musculares crónicas como la distrofia muscular, la polimiositis, la rhabdomyolis, hipotermia, hipertermia, hipotiroidismo, hemorragia subarachnoidea, traumatismo craneal, síndrome de Reye, uremia y citocidosis diabética, shock séptico. Y una CPK-MB baja es generalmente sin importancia clínica. Ahora vamos a hablar un poco de perfil de coagulación. Debemos recordar que la hemostasia es el proceso para la formación de un coágulo en el vaso dañado, que es imprescindible para la vida. Es una serie de análisis destinados a proporcionar información acerca del proceso de coagulación de la persona. Este control analítico nos permite detectar alteraciones en la sangre que pueden desencadenar posibles complicaciones conocidas como trombos o hemorragias. Ahora, ¿qué es el tiempo de protrombina? Mide el tiempo de formación de la fibrina en presencia de la trombina humana o bovina. Se alarga cuando existen alteraciones del fibrinógeno, hiperfibrinosis o heparina. Los valores normales del tiempo de trombina es de 14 a 21 segundos. Ahora, ¿qué pasa si hay un tiempo de trombina elevado?
Si el tiempo de trombina es mayor, puede ser un indicio de un nivel alto o bajo de fibrinógeno, o que el fibrinógeno no funciona normalmente. También puede ser que por algún medicamento que afecte la coagulación de la sangre, como la heparina o el argatroban. Un tipo de trombina más extenso puede deberse a proteínas en la sangre que procede de un mieloma múltiple o de una amiloidosis. Vamos con el tiempo de protrombina TP. El tiempo de protrombina, a veces denominado prueba de tiempo de protrombina, es una prueba para evaluar la coagulación de la sangre. La protrombina es una proteína producida por el hígado. Es uno de los muchos factores en la sangre que ayudan a coagularla adecuadamente. El tiempo de protrombina es el tiempo en segundos que tarda en coagularse una muestra sanguínea cuando le añades el factor tisular o tromboplastina y calcio. Los valores normales que se encuentran son de 12 a 16 segundos. ¿Y qué pasa si tenemos un tiempo de protrombina alta? Podemos pensar en un problema hepático en el hígado, una deficiencia de la vitamina K por una mala absorción o por una colestiasis, un consumo elevado de factores de coagulación, una coagulación intravascular diseminada, deficiencia congénita de los factores de coagulación. Y si tenemos un tiempo de protrombina baja, podemos pensar en una tromboflebitis o en un tumor maligno. Y para terminar, vamos a hablar acerca del INR, que siempre se les pide a los pacientes que están tomando warfarina o están con un anticoagulante. El INR hace referencia a las siglas International Normalized Ratio o Índice Internacional Normalizado, que es un parámetro que puede aparecer en un análisis de sangre junto con el tiempo de protrombina para conocer el correcto funcionamiento del proceso de coagulación. Cuando siempre nos piden perfil de coagulación, siempre piden INR y tiempo de protrombina. Recordemos que el proceso de coagulación es aquel que se activa cuando se produce una hemorragia, o sea, un sangrado para tratar de taponar una arteria. Ahora, este término de INR fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud en 1982 para expresar el resultado de la determinación del tiempo de protrombina en todo el mundo. El INR es el cociente, razón, fracción o quebrado ante el tiempo de protrombina de un paciente y un tiempo de protrombina control, y esa fracción elevada a un exponente de ISI, que es el índice de sensibilidad internacional, que puede ser igual o distinto para cada tromboplastina. Entonces, el INR es igual al tiempo de protrombina del paciente sobre el tiempo de protrombina control ISI. Los valores normales del INR son considerados normales y dependen si una persona está tomando anticoagulantes como la warfarina, ¿no? Ahora, pero si no se toman medicamentos anticoagulantes orales, los rangos normales pueden ser en hombres de 0.9 a 1,1 y en mujeres de 0,9 a 1,1. Pero si estás tomando un anticoagulante como la warfarina, pues los rangos normales son de 2 a 3 y a mujeres de 2 a 3. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Dice, si el INR es de 3, significa que el tiempo que la sangre tarda en coagularse es 3 veces más larga de lo normal. Si el INR está por debajo de 2, aumenta el riesgo de trombosis o embolia. Si el INR está por encima de 4, aumenta el riesgo de hemorragias. Entonces, los valores del INR entre 2 y 4 son los que tienen un menor riesgo de complicaciones. Por eso, aquellas personas que toman
anticoagulantes, su INR debe estar entre 2, 3 máximo, 4. ¿No? El rango de INR puede variar de una persona a otra dependiendo de la enfermedad por la cual se toma un anticoagulante. Es muy importante que se hagan los controles de INR cuando cuando el médico siempre lo dispone, ¿no? Podemos pensar en un INR alto cuando hay una coagulación intravascular diseminada, hepatitis C, cirrosis hepática, una insuficiencia hepática, una colestasis, obstrucción de vías biliares, una afibrinogenemia congénita, una disfibrinogenemia congénita, una hipofibrinogenemia congénita, un síndrome de mala absorción, y podemos pensar en un INR bajo cuando hay un consumo elevado de vitamina K, un embarazo, una transfusión de plasma fresco, congelado y en ciertos medicamentos que pueden hacer que nuestro INR baje.